Buenas tardes a todos. Hoy vamos a terminar la serie electroquímica. Acá vamos a buscar. Ay, se me fue. La serie electroquímica termina con el tema de pilas, ¿sí? Entonces, para poder entender pilas, que después Bernarda lo va a explicar en los prácticos, acá tenemos los temas fundamentales que tenemos que saber para pilas. Vamos a empezar por el primero, que es sistemas electroquímicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de electroquímica, es justamente una parte de la química que involucra especies que tienen carga. Los electrones, los aniones, los cationes, son partículas que están cargadas y que interaccionan químicamente. Con frecuencia, los electrones se desplazan de una especie química para formar algo nuevo. Estos movimientos pueden ser espontáneos o forzados. Pueden incluir sistemas tan simples como átomos de hidrógeno o nitrógeno o tan complejos como las proteínas. Justamente la presencia y el valor de las cargas de estas especies químicas exigen considerar un aspecto importante, porque sabemos que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, aquí debemos considerar la energía que debe requerirse para separar cargas iguales. Este concepto pertenece a la termodinámica, y la compresión de la química de las partículas cargadas eléctricamente corresponde a la parte de la química que se llama electroquímica. Justamente esa energía que nosotros tenemos que hacer para las partículas que tienen la misma carga se repelen, lo podemos representar como un trabajo eléctrico. Siguiendo con los sistemas electroquímicos, si yo tengo una solución, por ejemplo, de sulfato de zinc, que se encuentra ubicada dentro de esa solución, una barra de zinc, tenemos dos fases, una fase alfa y una fase beta. Nosotros, como tenemos un electrolito disuelto en agua, se va a separar el sulfato de zinc en aniones y cationes. Y el zinc va a tender a cargarse de forma positiva para pasar a solución. Pero los electrones no lo pueden hacer, no pueden pasar a la solución. Van a quedarse como sobrecargando a la barra de zinc. Eso genera un potencial, una diferencia de potencial. Es así, de la misma manera que por eso se llama diferencia de potencial, cuando hablamos de energía potencial, que tenemos agua que está elevada a una determinada altura, que tiene energía potencial. Entonces cuando los electrones no pueden pasar a la otra fase, hay una diferencia de potencial. Entonces esa diferencia de potencial se llama diferencia de potencial eléctrico. ¿Y de qué va a depender esa diferencia de potencial eléctrico? Va a depender de la temperatura, de la presión, de la naturaleza del metal, de la naturaleza del solvente, de la concentración de los iones en la solución. Entonces, a esa diferencia de potencial nosotros la llamamos con esta letra psi, de la fase alfa, es distinta al potencial de la fase beta. Entonces hay una diferencia de potencial entre las dos fases. Y vamos a definir a un sistema electroquímico como aquel en el cual existe una diferencia de potencial entre una o más fases. También influyen sobre la diferencia de potencial algunos otros factores, por ejemplo, una mayor concentración local de iones positivos próximos al metal cargado a negativo, la orientación de las moléculas de solventes, si es polar, la distorsión o polarización de la nube electrónica de las moléculas del solvente. Bueno, entonces, una vez que definimos los sistemas electroquímicos, vamos a explicar qué son las celdas galvánicas. Entonces, si nosotros disponemos convenientemente un sistema con interfaces en las cuales se genera esta diferencia de potencial, podemos armar una celda galvánica o celda voltaica, que también se llama pila. Acá justamente una celda galvánica convierte energía química en energía eléctrica y está conectada a una resistencia ocasionará la circulación de corriente. Para dicha corriente circule, debe estar conectada con materiales que son buenos conductores. Por ejemplo, metales, soluciones de electrolitos,
sales iónicas fundidas. En las fases que no son metales, la corriente debe ser transportada por iones, generalmente una solución de electrolito. Una pila común es una celda electroquímica. Es un dispositivo que puede producir trabajo eléctrico. Una pila comercial como esta, que es un tubo sellado con 2 terminales de conexión. Si conectamos las terminales a un motor pequeño, los electrones fluyen por dichas terminales desde el terminal negativo hacia el terminal positivo de la celda. De esta manera se obtiene un trabajo, y en el interior de la pila se produce una reacción química. Ese trabajo eléctrico que se produce con la pila, ese trabajo eléctrico, como los sistemas no son reversibles, es menor que el delta G de la pila. El delta G de la pila me marcará el máximo trabajo reversible que podría obtenerse de la pila. El trabajo eléctrico va a ser menor a ese. Por las dudas, en algunos libros, especialmente en Levin, ustedes pueden notar que el trabajo tiene signo opuesto al sentido que le estábamos dando en la primera parte de la asignatura. En el libro de Levin, el trabajo que sale, que se obtiene de un sistema, es de signo negativo. En el otro, en el libro de Shapiro, el trabajo que sale del sistema es positivo. Cambiamos la convención de signos para hacerla similar al delta G. Porque cuando un sistema es espontáneo, ¿cómo era el delta G? Recuerdan ustedes que el delta G era negativo, ¿sí? Entonces, cuando algo funciona y se obtiene trabajo, ese trabajo es negativo, para que tenga el mismo signo que delta G. Por eso dice que el trabajo eléctrico va a ser menor, porque también es negativo, al delta G de la pila. Bueno, la pila más conocida, o la primera que podríamos estudiar, porque la más sencilla, es la pila de Daniel. La de Daniel consiste en una solución, una disolución de agua y sulfato de zinc con un electrodo de zinc y una solución de sulfato de cobre con un electrodo de cobre. Esos electrodos metálicos están conectados entre sí a través de un alambre conductor y entre ellos circula corriente porque tengo una resistencia que, bueno, en este caso está representado como una lamparita eléctrica, donde se obtiene un trabajo eléctrico. ¿Qué va a pasar dentro de cada una de estos vasos de precipitados? Están representando las hemireacciones que se llevan a cabo simultáneamente. Acá hay una diferencia de potencial porque el zinc, que está con carga positiva, el zinc metálico tiene carga cero, entonces acá esta hemicelda representa una diferencia de potencial. Por el otro lado, en el otro vaso de precipitado, también tenemos una diferencia de potencial, porque tenemos el cobre cero que está sumergido en una solución de cobre más 2. Si nosotros analizamos, como ponemos una lupa en el electrodo de zinc, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es que en el electrodo de zinc, el zinc va a tender a pasar a solución y convertirse en zinc más 2, o sea, se va a oxidar. Y los electrones van a poder transportarse porque tengo un alambre que vincula un sector que está, digamos, liberando electrones y otro sector de la célula que necesita electrones. En el otro sector tengo las paredes del electrodo de cobre, el cobre que se encuentra en forma de más 2 en solución va a tender a reducirse a cobre cero, y para eso va a necesitar los electrones que van a circular por el cable, por el alambre. Entonces, en una de las celdas, lo que se produce es una reacción de oxidación del zinc. En la otra celda se produce una reacción de reducción del cobre. Las reacciones de cada una de las celdas están escritas hacia acá abajo. Zinc 0 termina en zinc más 2 electrones. Esta forma de escritura, ¿sí?, corresponde a la forma de la oxidación.
la reacción que se está produciendo. Dos electrones se están liberando cada vez que se oxida un mol de átomos de zinc. Por el otro lado, la otra reacción, el cobre más 2 se reduce a cobre 0 en el cátodo. Entonces tenemos el cobre más 2 electrones, terminan en cobre 0 en estado sólido, formando parte del electrodo. Entonces, este electrodo de zinc se va a ir disolviendo cuando transcurre el tiempo, porque desde el zinc metálico se va a transformar en zinc en solución, zinc más 2. Este electrodo se disuelve, y por el otro lado, este electrodo se va a ir incorporando más cobre en él, y entonces va creciendo su tamaño con el tiempo. Ustedes pueden notar que hay una vinculación entre los dos vasos de precipitado a través de un puente salido. Y como dice acá, un puente salido es un tubo en forma de U invertido, que tiene los extremos con algodón, contiene tapones de algodón, y dentro de ese tubo en U contiene una disolución, en este caso de cloruro de potasio, que proporciona un medio eléctricamente conductor entre ambas disoluciones. ¿Y eso por qué pasa? Porque acá se va a estar formando todo el tiempo zinc más 2. Entonces, este sector va a quedar cargado positivamente, y vamos a tener que compensar de alguna manera que los cloruros del puente salino se van a ir pasando, estos iones cloruro, hacia la solución para que sea eléctricamente neutra. Si no, se terminaría, si no existiese el puente salino, terminaría rápidamente, dejaría de funcionar la pila. Por el otro lado, los iones potasio van a pasar al otro recipiente donde tenemos mayor presencia de sulfatos, en este caso, que son negativos, entonces van a tener que acumularse en este otro lado de la mipila. En los tapones de algodón, lo que no van a permitir es que pasen los electrones. Los electrones van a circular a través de los cables de cobre y el ánodo de zinc y el ánodo de cobre. El electrodo de zinc, nosotros lo llamamos ánodo, y decimos que es negativo. Ánodo, negativo. Y en el ánodo se produce la oxidación. Por otro lado, el cátodo es el electrodo de cobre, en este caso, donde se produce la reducción. Entonces, las dos terminales que tenemos de las semicélulas, celdas, en una se produce la oxidación y en el otro la reducción. Al ánodo, oxidación, tiene la misma letra, los dos con vocales, y cátodo, reducción, los dos con consonantes. Es una forma mnemotécnica de recordarlo. Por otro lado, está esta forma mnemotécnica que me enseñó Fernanda, yo no la conocía, piano, que es pila, ánodo, oxidación. Entonces, de esa manera sabemos que en el ánodo se produce la oxidación, y ya sabemos qué tipo de reacción es la que se viene llevando a cabo. Bueno, ¿por qué se llama celda galvánica o celda voltaica? Se llama en honor a los que la fabricaron por primera vez, los científicos Galvani y Volta. Vamos a ir ahora a la pila de Daniel. La pila de, acá tenemos una celda galvánica, que acá tenemos los dos hemicélulas con los dos terminales. Acá se observa el puente salino, y lo que está conectado es un voltímetro, y en el voltímetro observamos que la diferencia de potencial entre las dos hemicélulas es de 1,10 voltios. La diferencia de potencial tiene la unidad de medición, que es el voltio. Bueno, acá justamente los dos tienen la misma cantidad, la misma concentración, 1 molar. En uno tenemos sulfato de cobre, que es en la celda, en el vaso de precipitado color azul, y en el otro tenemos sulfato de zinc. La temperatura es importante para conocer la diferencia de potencial de la pila, y la tenemos que decir, en este caso es de 25 grados. Y vamos a hablar que esta diferencia de potencial también se llama
fuerza electromotriz. Es lo mismo. Y nosotros la llamamos FEM, fuerza electromotriz. Si seguimos un poquito más con la pila de Daniel justamente tiene un electrodo de zinc, un electrodo de cobre, tiene una solución de sulfato de zinc y otra solución de sulfato de cobre. Tenemos que tener una terminal, esta terminal en este caso es un alambre que une al electrodo de zinc, de cobre, y la otra terminal que une al otro electrodo en este caso de cobre también. Aquí está representado el alambre conductor y la resistencia que nosotros habíamos visto como una lamparita. La izquierda siempre vamos a decir que es el ánodo, se produce la oxidación, y la derecha la reducción y es el cátodo. Y la FEM, o la fuerza electromotriz, o la diferencia de potencial, también le podemos poner delta E, como quisiéramos llamarlo, es la diferencia entre los potenciales de reducción y el de oxidación. Siempre va a ir el potencial de reducción primero y el de oxidación en segundo lugar. Siempre lo de la derecha se escribe primero y lo de la izquierda en segundo lugar. Bueno, estas son las dos epireacciones, así se llaman, las reacciones que se llevan a cabo en cada uno de los compartimentos. En este caso, ustedes pueden ver que no tengo un puente salino que esté uniendo los dos recipientes, sino hay una placa porosa. Una placa cerámica que no permite el flujo de electrones, pero sí de los cationes y los aniones. Cuando acá dijimos que el electrodo de zinc se iba a ir destruyendo, entonces tenía más presencia de zinc más 2, que va a tender a pasar al otro lado, porque del otro lado tenemos, van disminuyendo las cargas positivas porque el cobre se reduce a cobre cero. Y el sulfato va a migrar del lado del cátodo hacia el ánodo, porque para poder equilibrar las cargas eléctricas. Cada una de estas se llaman epicélulas. ¿Cómo escribimos? Bueno, acá está buena esta foto porque yo les había contado que lo que veíamos en esta pila de Daniel, que el electrodo de zinc se iba a ir desarmando y el electrodo de cobre iba a ir creciendo porque se iban a ir depositando átomos de cobre cero en él. Y acá se ve claramente cómo el electrodo de cobre creció en su tamaño y por el otro lado el de zinc se desgastó. La forma IUPAC de escribir una pila tiene una única manera de hacerlo. Por ejemplo, en este caso, para esta celda, voy a explicar después vemos esta otra, tenemos zinc, que es el electrodo del ánodo primero, luego el material que se reduce, zinc más 2, la concentración 1 molar, la doble barra significa que se encuentra unido a través de un puente salino, luego la sustancia que se reduce, cobre 2 más, la concentración y el electrodo de cobre, que se reduce a cobre. Y en el caso de que yo tuviese una conexión con una terminal, por ejemplo en el caso anterior, que tenía una conexión con un alambre de cobre, tenía que unirse el electrodo de zinc con cobre, esto se representa como una terminal. A veces ustedes pueden encontrar que es de platino, que se pone como terminal. Pero en realidad lo que se está oxidando es el zinc, y lo que se está reduciendo es el cobre. Acá aparecen 3 puntitos. Estos 3 puntitos representan una separación por una barrera cerámica o una placa porosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos un poquito a repasar lo que vimos en las clases de termodinámica. La diferencia de potencial eléctrico, habíamos dicho que estaba relacionada de alguna manera con el trabajo eléctrico que me da la pila. Y esa relación es a través de la carga. Entonces, si yo tengo más carga, o sea, la carga que traen los electrones, y la multiplico por la diferencia de potencial, voy a obtener el trabajo eléctrico. Yo
solamente lo despejé y escribí diferencia de potencial 2 y 1 representan a las diferencias de potencial de la hemicelda 1 y de la hemicelda 2. Si nos vamos al primer principio de la termodinámica, lo que quiero es relacionar esto con el primer principio. Entonces les cuento cómo se van a relacionar estas ecuaciones. Entonces, si vamos al primer principio de la termodinámica, en un sistema cerrado, diferencial de U es igual a diferencial de Q menos el trabajo. Ahora, permítanme que el trabajo lo divida en trabajo que es el propio de la pila, trabajo, diferencial de trabajo prima, y el trabajo de expansión-compresión lo separé. Entonces escriba menos presión exterior diferencial de B. Entonces ahora, si la entalpía, que era H, es igual a U más P por B, si la presión es constante, el cambio de entalpía es igual al diferencial de U más P diferencial de B. Y entonces aquí, en vez de poner diferencial de U, ¿sí?, uno puede escribir diferencial de H menos P diferencial de B. Y entonces, menos diferencial de B están los dos miembros de la igualdad, se puede cancelar, y nos queda que diferencial de H es igual a diferencial de Q menos el diferencial del trabajo prima. Bueno, entonces, si este proceso es reversible, eso, ¿por qué puede ser reversible? Porque una reacción química puede funcionar de un lado o del otro. Entonces, consideremos que eso es reversible. El diferencial de Q se puede escribir como T diferencial de S, diferencial de H es igual a T diferencial de S menos el diferencial del trabajo. Ahora, si acomodamos un poquito, nos damos cuenta que si paso T diferencial de S para el primer miembro de la igualdad, nos queda diferencial de H menos T diferencial de S es igual a menos el diferencial del trabajo prima. Y esta diferencia es nada más y nada menos que diferencial de G. Entonces, ¿por qué es importante diferencial de G, relacionarlos con el trabajo? La energía libre, nos habíamos dicho nosotros que la energía libre es una función de estado. Y esa función de estado está vinculada con este trabajo que me va a dar la pila. Entonces, cuando un sistema reacciona en forma espontánea, el diferencial de G, ¿sí?, es negativo. El diferencial de G se hace negativo. Entonces, ¿qué significa que se hace negativo? Que se puede obtener trabajo eléctrico. Si la reacción no es espontánea, diferencial de G es mayor a 0, el trabajo lo necesito incorporar a la pila para que este sistema funcione. Si una pila es reversible, es justamente la diferencia de la energía libre es el trabajo que se puede obtener de la pila máximo, ¿no?, el máximo posible. Ese trabajo entonces era la carga por la diferencia de potencial. Y la carga es la carga de un electrón. Esa carga, perdón, de un mol de electrones, corresponde al número de electrones, número de moles de electrones que están en juego, por el número de Faraday, la constante de Faraday. El número de moles de electrones intercambiados por la constante de Faraday representan la carga, o permiten calcular la carga. Y esta diferencia de potencial. Entonces, el trabajo se relaciona con la diferencia de potencial y eso equivale también al cambio de energía libre. O sea, tenemos una relación directa entre el máximo trabajo eléctrico de una pila con su diferencia de potencial y con su energía libre. Ahora, cuando miremos con un poquito más de detalle, podemos observar que la diferencia de potencial tiene el signo opuesto a la diferencia de energía libre. Entonces, si la energía libre disminuye, la diferencia de potencial tiene que aumentar. Entonces, si nos relacionamos esto, como cambia la energía de Gibbs con el avance de la reacción, vemos que si la energía libre de Gibbs, el cambio de energía libre, es menor a 0, la diferencia de potencial o fuerza electromotriz, este valor E,
es esta misma letra delta, sí, es esto mismo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a escribirlo acá para que, por si alguien no... Esto es lo mismo que esto. Entonces, si la diferencia de energía de Gibbs disminuye, la diferencia de potencial aumenta. En esas dos situaciones es lo mismo, lo que tenemos es que se obtiene trabajo eléctrico. Cuando alcanza el mínimo, en esa situación, la diferencia de potencial es cero y la energía libre de Gibbs también. Y si tenemos una situación en que el cambio de energía libre de Gibbs es mayor que cero, entonces la diferencia de potencial es menor que cero. En esa manera, la pila funciona de la manera invertida. Entonces, poniéndolo en claro, entonces, si el delta G de la reacción es menor a cero, entonces estoy en este lugar, ocurre la reacción de la pila como estaba escrita. El ánodo donde estaba ubicado, el cátodo como estaba ubicado con cada una de las reacciones. Si delta G es mayor que cero, ocurre la reacción inversa, no con la que está marcada en la pila, sino exactamente al revés. Y cuando sea igual a cero, se encuentran en el equilibrio. Y esto mismo es exactamente igual si lo miramos desde la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz, que es E. De todas maneras, cuando lo vemos como E, cambian los signos, porque antes decíamos si delta G era menor que cero, entonces la diferencia de potencial es mayor que cero y ocurre la reacción directa. Si delta G es mayor que cero, la diferencia de potencial es menor que cero y ocurre la reacción inversa. Y si es igual a cero, los dos son cero y se encuentra en equilibrio. La pila que se encuentra en equilibrio no da trabajo eléctrico. Bueno, como comentario extra, aquí cuando el dispositivo que recibe trabajo eléctrico se le dice que recibe carga. Y también si nosotros necesitamos incorporarle a una pila trabajo, lo que estamos haciendo es una electrólisis. Para medir la diferencia de potencial no debe haber una circulación neta de corriente, o sea que tenemos que tener la corriente igual a cero. Condiciones de circuito abierto, ahí podemos medir la diferencia de potencial. El valor del potencial permite predecir cuál es la reacción electroquímica que ocurre espontáneamente, o si el sistema está en equilibrio. Cuando hay circulación de corriente, la densidad de corriente está relacionada con la velocidad con la que ocurre la reacción química involucrada. En esas condiciones se estudia la cinética de la reacción electroquímica. Nosotros no podemos medir el potencial de un electrodo, sino que vamos a tener que medirlo con respecto a un electrodo de referencia, y le vamos a decir arbitrariamente a un electrodo que su valor de potencial es igual a cero. Y a todos los vamos a librar con respecto a ese electrodo. Bueno, yo ya les había hablado del puente salino. Ay, ¿qué pasó? Acá. Ya les había hablado del puente salino, pero por las dudas, no es solamente la única sal que se puede poner en el puente salino cloruro de potasio, otra de las sales utilizadas es el nitrato de amonio, y que se puede utilizar como puente salino. Bueno, a ver si me había quedado esa diapositiva sin ver. Cada una de las semirreacciones, ¿sí?, se pueden escribir para cualquier pila como uno de los reactivos se va a reducir, el reducido se va a oxidar,
y se va a liberar una cantidad de electrones. Esta reacción de oxidación se va a dar en el ánodo, y en el cátodo se va a dar que un oxidado más una cantidad de electrones se va a reducir. Este tipo de reacción química, que son las hemireacciones, se pueden sumar para dar una reacción global. Hay una relación entre el delta G y cada diferencia de potencial. Esa relación se dice que la diferencia de potencial de una pila es igual a el potencial de referencia menos RT, número de electrones puestos en juego, por el número de Faraday, logaritmo, y aquí está, como si esto hubiese sido un equilibrio químico. Si yo tengo un menos acá adelante, hubiese sido las especies, la actividad de las especies que están reducida 2, la especie de la actividad oxidada 1 va en el numerador, y en las especies oxidada 2 y reducida 1 de las actividades van en el denominador. Si yo tengo un menos, es fácil de recordar porque es como si fuese la reacción global en los productos, las actividades de los productos sobre las actividades de los reactivos. Si yo escribo con un más acá, queda invertido exactamente porque, bueno, le va a cambiar la fracción del logaritmo. Queda exactamente lo mismo, pero con los reactivos arriba, las actividades de los reactivos arriba y las actividades de los productos abajo. A mí me gusta la que está recuadrada porque me parece más fácil de recordar, siempre y cuando pongamos un menos acá. Esta sería la reacción global. Ahora, esta es toda la explicación de dónde salen esta ecuación. Sencillamente, esta ecuación surge, acá está puesto con el más, porque está puesto los reactivos arriba y los productos abajo, surge de hacer una hemireacción en cada una de las terminales, y después sumarlas, hacer una reacción global. Y siempre va a ir el potencial que se reduce primero, menos el que se oxida después. Bueno, y la combinación de la resta de esos dos termina en la ecuación que habíamos hablado anteriormente. Y acá está el ejemplo, que por ahí es más fácil de entender, con dos hemireacciones conocidas: zinc, que pasa a zinc más 2 electrones, y cobre más 2, con 2 electrones, que pasa a cobre 0. Lo que nosotros vemos que la actividad del zinc, en este caso como tiene un más, va a ir, vamos a ir primero al electrodo que se reduce. El electrodo que se reduce es el del cobre. Vamos a ir primero a eso. Este potencial del electrodo que se reduce es cerito, es un dato que es conocido y se encuentra tabulado. Así que esto es un dato que lo podemos conocer. Está escrito como más RT, número de electrones en juego, que son 2, y se tiene que hacer una cantidad global, o sea que tiene que ser igual para las dos hemireacciones, y si no son iguales, hay que multiplicar por la cantidad de electrones para que sean iguales. Este número n corresponde al 2, el número de Faraday, logaritmo de la actividad de la actividad del cobre más 2 sobre la actividad del cobre 0. Menos, ahora lo mismo con el electrodo que es el ánodo, que se está oxidando. Ahora, cuando esta diferencia de potencial es la que tenemos acá, el que se reduce menos el que se oxida, porque no hace falta escribirlo paso por paso, sino que uno lo puede hacer rápidamente. Y después, si combinamos, quedando los dos logaritmos, y como el número de electrones estaba equilibrado, ese factor común queda RT, N, número de Faraday, logaritmo, y queda las actividades combinadas, ¿no? Como si fuese la ecuación global. Ahora, las actividades de los sólidos, el cobre y el zinc, valen 1. Bueno, eso está escrito acá. Y el E0 de la reacción sola, sin tener en cuenta las especies, es siempre el reducido menos el que se oxida. Acá vemos, por ejemplo, una tabla donde aparecen diferentes reacciones, se escriben
según el IUPAC, se tienen que escribir como reacciones de reducción, así es la forma de escribir, y con el potencial que tienen en cada una de ellas. Ustedes pueden ver que hay un electrodo, que es el electrodo de hidrógeno, que se llama así, es el que se le han puesto la referencia de valor 0. Acá tenemos dos reacciones que tienen, en la primera tenemos una pila que tiene una de los recipientes, tiene una solución de sulfato de zinc, 1 molar, y tenemos un electrodo de zinc. En la otra tenemos ácido clorhídrico y un electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno está en el cátodo, está hacia la derecha, y en la izquierda está el electrodo de la reacción de zinc más 2 electrones pasa a zinc 0, la oxidación. Ahora, ¿cuál es entonces el valor de esta hemireacción? Es bastante fácil de verlo porque es la diferencia de la derecha menos el de la izquierda. El de la derecha vale 0, menos el de la izquierda, que vale este potencial, da menos 0,76. Entonces, el electrodo de zinc, con esta concentración 1 molar, es menos 0,76. Acá tenemos otro electrodo, que es de sulfato de cobre, que están contrastando contra un electrodo de hidrógeno. Lo que podemos ver que el voltímetro marca 0,34. Es el electrodo de la derecha menos el de la izquierda. O sea, 0,34 tiene este valor, que es el desconocido, menos este que es 0, da 0,34. Quiere decir que la reacción de cobre más 2 electrones que da a cobre 0 corresponde al valor más 0,34. Y así se sacan todas las semireacciones de reducción. Acá tenemos otra pila que es una solución de sulfato de zinc con un electrodo de zinc, 1 molar, que está contrastando contra un electrodo de hidrógeno. Acá también está a la derecha el electrodo de hidrógeno, a la izquierda el electrodo de zinc. Entonces siempre es el potencial de reducción primero y este es el de oxidación. Y si este es el de, este sería 0 menos el valor de este que es desconocido, da 0,76. O sea que aquí se ve que el potencial cerito de esta hemireacción es menos 0,76. Lo que quiero decirles acá es que este está ubicado en el ánodo, entonces se va a producir la oxidación. A la izquierda se produce la oxidación. La pila la escribimos de esta manera, zinc 0 a zinc más 2 ponemos la concentración, tenemos puente salino doble barra, y el electrodo de hidrógeno es protón, la concentración, hidrógeno, y se pone la presión que se está burbujeando, en este caso se está burbujeando hidrógeno a 1 atmósfera, y el electrodo de platino, que es la terminal. Ahora, en la izquierda, directamente, como les decía, es vocal, escribo ánodo y escribo oxidación, son todas vocales. En la derecha, cátodo y reducción, todas consonantes. Entonces ya sé que a la izquierda es la oxidación y escribo la hemireacción de forma de oxidación. A la derecha sé que tengo una reducción, entonces voy a escribir la hemireacción como una reducción. Lo que puedo ver es que la cantidad de electrones que están en juego es la misma, o sea que esta ecuación ya está equilibrada. Ahora, la reacción global es la suma de todos los reactivos y todos los productos. Entonces, si yo tengo que ver la fuerza electromotriz o la diferencia de potencial de esta pila, va a ser el electrodo de la derecha cerito, menos el electrodo de la izquierda cerito, que estos valores estaban en tabla, o en este caso ya los conocemos porque dijimos que era 0 y menos 76, 0 y menos 0,76, menos RT,
Z, que es la cantidad de electrones en juego, que es 2, Faraday, logaritmo, y escribo, si escribo menos acá, puedo escribir según cómo está las actividades de los productos sobre las actividades de los reactivos. Actividades del sigma 2 por la presión de hidrógeno a una atmósfera sobre P cerito. ¿Por qué aparece este P cerito? Porque lo voy a escribir también como una actividad. El P cerito va a estar expresado con una atmósfera también. Entonces, en este caso se va a quedar 1, el valor de 1, y no va a afectar. Si la presión de burbujeo del hidrógeno fuese distinta a una atmósfera, entonces yo tendría que corregirlo, ¿no? Voy a tener que poner ese valor que corresponda. Y va a quedar la actividad de los protones, que van a quedar elevados al cuadrado porque tengo 2 moles de protones en los reactivos. Bueno, acá está, entonces los reemplazo con los valores. 0 menos 0,76 menos RT 2 Fahrenheit logaritmo de la actividad del sigma 2 más sobre la actividad de los protones al cuadrado. Aquí lo que puse fue una tabla, no sé si se llega a distinguir porque como es bastante extensa, varias de las reacciones de reducción para las semiceldas, y aquí lo que podemos ver que si vamos hacia arriba nos encontramos conjuntamente los agentes más oxidantes, en ellos tenemos al flúor, y si vamos hacia abajo nos encontramos con los agentes más reductores. El más reductor tenemos al litio. Esos potenciales estándar de red negativos son altamente importantes porque justamente las pilas que tengan mayor diferencia de potencial son las que son más efectivas. Por eso justamente los celulares tienen estas pilas que contienen litio porque por 2 cosas, por 2 motivos, porque tiene el potencial reductor más efectivo, y el segundo paso es porque el litio es un metal que es bastante liviano, y entonces las baterías no son demasiado pesadas. Otra de las formas, que está bueno porque para escribir las pilas tenemos que decir cómo lo vamos a escribir, hay una manera de escribirlo. Si tengo una reacción como por ejemplo un metal que está en solución acuosa más un electrón que se transforma en un metal sólido, que se reduce a 0, lo voy a escribir como el metal más el metal en solución acuosa con la carga. Y si yo tengo un gas, por ejemplo acá tengo un gas en solución acuosa, por ejemplo podría ser el protón más el electrón, da un medio del gas, entonces lo voy a escribir electrodo terminal, terminal de platino, más voy a escribir el gas, y luego el anión, el catión correspondiente. Lo mismo pasa si yo tengo un gas que se oxida, que se reduce. Si en este caso lo voy a escribir de la misma manera, el electrodo, la terminal, el gas y en este caso el anión correspondiente. Si tengo un electrodo que está formado por un metal y una sal insoluble, por ejemplo, tengo un sólido, ¿sí? Una sal insoluble que se reduce a un metal más un anión correspondiente, lo tengo que escribir el metal primero, luego el sólido insoluble y luego el anión. Y si es una reacción redox, por ejemplo, que tengo un catión que se oxida a otra carga, se reduce, perdón, a una carga más baja, lo que yo tengo que escribirlo, primero escribirlo con la carga, con el potencial, la pila como si fuese el reducido, y luego con coma escribo el oxidado. Y no olvidarme de la terminal. Esto puede pasar porque está bueno para interpretar cómo escribir las pilas y cómo lo tenemos que hacer. Bueno, yo les había hablado del electrodo de referencia, que era el electrodo de hidrógeno, que se recibe hidrógeno. Tengo acá un alambre de platino, y ese se burbujea y se obtienen protones. Lo que está
recibiendo es el hidrógeno que se van perdiendo electrones y se va liberando protones hacia el exterior. Bueno, este electrodo de gas hidrógeno se escribe así. Si está como el ánodo, voy a escribir la terminal de platino, el hidrógeno y el protón. Y voy a poner en solución acuosa si conozco la concentración. Voy a también poder escribirla entre paréntesis. Y la presión del hidrógeno que se está burbujeando, hay que escribirlo en atmósferas o en bares. Si se usa como cátodo, entonces voy a tener que poner la terminal al final, el gas en el medio y el protón en primer lugar. O sea que acá está, como lo tengo que usar como ánodo y como cátodo. Está bueno de ver cómo a veces estas reacciones se pueden combinar, por ejemplo, para obtener unas baterías o generar un trabajo eléctrico que es de mucha utilidad y que puede llegar a ser menos contaminante. Uno de los ejemplos es una celda de combustible que se utiliza para los motores de hidrógeno. En esta situación, el motor en los autos toma oxígeno del aire y tiene no sé si se llega a distinguir, unos tanques donde se almacenan hidrógeno. Este motor sería el funcionamiento como una pila donde tenemos un ánodo, un cátodo, están sumergidos en una disolución caliente de hidróxido de potasio. Por un lado el ánodo recibe hidrógeno y por el otro lado el cátodo recibe oxígeno. Las semirreacciones correspondientes, en el ánodo se produce una oxidación. El hidrógeno más los 4 moles de hidroxilo reaccionan para dar 4 moles de agua más 4 electrones. Esos electrones los va a recibir el cátodo, que al oxígeno más 2 moles de agua los va a transformar en 4 moles de hidróxido. Esas dos semirreacciones se van a terminar siendo una reacción global donde recibo 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno para obtenerse agua líquida. Justamente estos autos, estos motores que están generados por motores de hidrógeno, la ventaja que tienen es que los productos de liberación no son contaminantes, es agua líquida. Otro de los ejemplos para las pilas es determinar la constante de producto de solubilidad, del KPS. ¿Se acuerdan de ese problema que habíamos visto anteriormente en la clase pasada, donde hablábamos de calcular la solubilidad creo que era el iodato de potasio, y les dábamos el valor de la solubilidad? Creo que había que calcular el KPS y le dábamos el valor de la solubilidad. Bueno, este constante de producto de solubilidad se puede hallar a través de las pilas. Bueno, acá tenemos escrita la pila, tenemos un puente salino, tenemos plata más, como ánodo, y en el cátodo tenemos una solución de cloruro de potasio y un electrodo de cloruro de potasio, plata y cloruro de plata. En la izquierda se realiza la oxidación, de plata pasamos a plata más, y en la derecha la reducción de la sal insoluble cloruro de plata más un electrón, obtenemos plata cero más el cloruro. Combinando las dos semirreacciones, plata y plata se terminan, este electrodo de plata acá falta ponerlo, me lo olvidé de anotar. Este plata, que aparece acá, está sin poner. Voy a poner acá. Y acá tenemos, combinamos por eso, perdón. Acá. Acá también tenemos plata y de este lado tenemos plata, entonces se termina cancelando. Estaba bien.
el cloruro y el plata más. Entonces, lo que nos queda es en la reacción global, es el cloruro de plata, que es un sólido que pasa a ser plata más el cloruro. Entonces ahora nos ponemos a mirar cada una de las hemireacciones y podemos escribirlo a los distintos potenciales, o directamente lo podemos escribir como la reacción global directamente, que es mucho más rápido. La diferencia de potencial es el potencial cerito del electrodo del cátodo, que es el plata cloruro de plata, menos el potencial cerito de plata más plata cero, que es este otro. Más, si ponemos más RT, si ponemos más, nos queda en el numerador, nos queda el cloruro de plata sólido, y en el denominador las actividades de la plata más y del cloruro menos. Como el cloruro de plata sólido, su actividad por ser sólido vale 1, por eso queda un 1. Y las demás quedan la actividad de la plata y la actividad del cloruro. Entonces, como para hallar la constante de producto de solubilidad, o KPS, nosotros tenemos que trabajar en el equilibrio, porque es una constante de equilibrio de solubilidad, la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz valen 0, igual que el delta G, por lo tanto, que esta expresión queda reducida a 0, y de esta manera tenemos este potencial de cloruro de plata, menos el potencial de plata más, plata cero, es igual. Fíjense que si yo esto lo paso para el otro miembro, me queda negativo, pero si yo invierto este denominador, me queda la actividad de plata más por la actividad de cloruro, quedan como numerador, y en el denominador queda el valor 1. Y la multiplicación de esas actividades es nada más que el KPS. O sea que directamente yo puedo despejar y conocer el constante de producto de solubilidad utilizando una pila para cada temperatura que uno tenga que definir. El número de Faraday, no lo dije, pero es siempre 96.500 Coulomb sobre mol. Y lo que nos va a quedar es que la unidad de acá es Joule sobre mol, Kelvin por Kelvin, el número de moles de electrones, y el Faraday, que es Coulomb sobre mol, entonces mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va, y entonces Joule sobre Coulomb es volt. Entonces, todo esto tiene unidades de volt, igual que la diferencia de potencia. También podemos tener una pila hecha con el mismo material de un lado y del otro de la pila, tanto en el ánodo como el cátodo tenemos la misma hemireacción, pero las concentraciones de los cationes en la solución es diferente. Entonces eso tiene una diferencia de potencial. Si estamos aquí, este es la izquierda, este es el ánodo, a la derecha es el cátodo, en el ánodo se produce la oxidación, entonces lo que voy a escribir es que el zinc 0 pasa a zinc más 2 con esta concentración 0,10 molar más 2 electrones. En el cátodo la reacción va a ser zinc más 2, que se encuentra a la concentración de 1 molar más 2 electrones, se va a obtener el zinc 0. La reacción global nos queda, porque bueno, zinc sólido se va a anular, nos queda el zinc más 2 a 1 molar, zinc más 2 a 0,1 molar. Entonces, si tengo que escribir la pila, voy a escribir que la diferencia de potencial o fuerza electromotriz es igual al potencial de la derecha menos el potencial de la izquierda, cerito. Y los dos son iguales, así que este valor da 0. Menos
bueno, escribí como menos porque me resulta más fácil, menos RT, 2 Farge, el 2, porque son 2 los electrones que están en juego, logaritmo de la actividad de, lo escribo como si fuese una constante de equilibrio, entonces escribo la de los productos primero, la actividad del zinc con la concentración de 0,10 molar, y la actividad del zinc más 2 con la concentración de 1 molar. En este caso, se puede sacar el valor del resultado final y considerando que el gamma más la actividad del zinc, gamma más, sea aproximadamente 1, y lo trabajo con las concentraciones directamente, este sería la diferencia de potencial de una pila que lo único que tiene es la misma hemireacción. Las células biológicas también son comparables con una pila, y justamente de las membranas de las células biológicas se puede calcular un potencial. Y ese potencial eléctrico existe a través de la membrana de distintos tipos de células, por ejemplo, las células musculares y las células nerviosas, y el potencial en membrana es el responsable de la propagación de los impulsos nerviosos y del latido cardíaco. Siempre que haya distintas concentraciones del mismo tipo de ion dentro y fuera de la célula, se establece un potencial de membrana. Y por último, y ya para terminar, acá tenemos una pila, que lo que quiero mostrarles es como la aplicación de que la pila sirve también para calcular el coeficiente de actividad iónico medio. Acá tenemos una pila que está escrita de esta manera, donde tenemos un electrodo de platino con un electrodo, una terminal de platino con un electrodo de hidrógeno que está burbujeando a una atmósfera, y del otro lado un electrodo plata, cloruro de plata. Si vemos que a la izquierda se produce la oxidación, escribo la reacción de oxidación del hidrógeno. El hidrógeno se oxida 2 protones más 2 electrones, y el potencial cerito es 0 volts. Para el otro, para la otra reacción, para el otro electrodo, tengo que un electrón más el cloruro de plata sólido forma plata 0 más el cloruro. Lo que tenemos que hacer es combinar, equilibrar la ecuación, que queda el número de moles de electrones iguales, entonces multiplico a la de abajo por 2. Si ahora hago la reacción global, me queda el hidrógeno más 2 de cloruro de plata, tenemos 2 protones, los 2 electrones se van a cancelar, 2 plata 0 más 2 cloruro. Bueno, entonces ahora recordamos un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada. Se va a formar, evidentemente, ácido clorhídrico. Si la molalidad del ácido clorhídrico es la molalidad, es un electrolito que se disocia fuertemente en protones más cloruro. Por lo tanto, la molalidad del catión es M, y la del anión también es M. Y la actividad iónico media de esta solución de ácido clorhídrico va a ser la actividad del protón por la actividad de los cloruros, porque estaban elevados al num más y al num menos, en este caso es 1 y 1 en los dos casos. Y queda el cuadrado acá porque recuerdan que la actividad iónica media se elevaba a la nu, que era la suma de los dos números de moles de cada uno, o sea que se sumaba 1 y 1, que era el valor que venía acá. De ahí sale el 2. Pero podemos ir más allá, en vez de escribir la actividad de los protones, escribirla como la molalidad de los protones, que es M, por el gamma correspondiente a los protones. Y lo mismo para los cloruros, o de una forma más sencilla, poner M por el gamma más menos, coeficiente de actividad iónico medio, elevado al cuadrado. Entonces, si seguimos combinando, estas modalidades eran iguales, queda M al cuadrado, y el gamma más menos queda también al cuadrado. Por lo tanto, la actividad iónica media elevada al cuadrado del ácido clorhídrico es la molalidad al cuadrado por el gamma más menos al cuadrado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para reemplazarlo y ver qué nos quedaba en la pila,
y calcular este coeficiente de actividad iónico medio que nosotros lo sacamos a través de la ecuación de Davis, pero ahora hacerlo a través de una pi. Entonces, la fuerza electromotriz es igual al potencial cerito del electrodo de la derecha, menos el potencial cerito del electrodo de la izquierda, menos, escribí menos, porque así lo escribo de forma de productos sobre reactivos, actividad de los productos sobre actividad de los reactivos, menos RT, 2 Faraday, logaritmo de la actividad de los protones al cuadrado, porque tengo 2 moles, la actividad de los cloruros al cuadrado, sobre la actividad del hidrógeno, que lo tengo que escribir como presión de hidrógeno normal sobre P cerito, y en este caso, como burbujeaba a una atmósfera, queda el valor 1 y ya se puede cancelar. Ahora, esto mismo lo puedo escribir 2, que está acá multiplicando las dos actividades, se puede cancelar con como si hubiese sido es una potencia que está dentro del logaritmo, se puede pasar como si fuese un número que está multiplicando, de forma tal que ese 2 con el 2 que tenía de acá del número de electrones se puede cancelar. Y nos queda la actividad de los protones por la actividad de los cloruros. Y ya habíamos visto que esa actividad de los protones por la actividad de los cloruros era m cuadrado gamma más menos al cuadrado. Entonces ahí lo reemplacé por ese resultado, y lo que podemos hacer es, como quería despejar justamente gamma más menos, es distribuir el RT Faraday con el logaritmo de la molaridad menos RT Faraday logaritmo del gamma más menos, que estaba elevado al cuadrado, pero si pongo el 2 adelante, lo puedo despejar de la ecuación, que es el objetivo. O sea, sin usar la ecuación de Davis, puedo sacar el coeficiente de actividad iónico medio. Bueno, ya creo que por hoy fue mucho, así que espero que no sé, que lo hayan entendido. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo directamente en los problemas, así que les va a resultar mucho más fácil. Bueno, Anita, si querés, ya está